Hoy vamos a hablar de algo que en el campo se ha vuelto una especie de regla, casi intocable, el famoso costo por hectárea. Durante años la agricultura se ha medido así. ¿Cuánto te cuesta sembrar una hectárea? ¿Cuánto te cuesta producir una hectárea? ¿Cuánto cuesta el manejo de una hectárea? Cuando todo se mide por hectárea es muy fácil pensar que estás controlando los costos, cuando en realidad pues puedes estar perdiendo dinero y no darte cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar de la falacia del costo por hectárea, entre otros temas, y justamente por eso tenemos como invitado a Pedro Antonio Borboa Salas. Gracias por acompañarnos, ya tenemos Gracias, rato. Marco, por la invitación. Ya teníamos rato queriendo grabar, y estoy muy contento que se haga este episodio. Gracias. Igualmente. Bueno, hoy es Día del Agricultor, antes que todo, pues muchas felicidades a todos. No estaba planeado grabar este episodio, hoy nos vimos en la misa de Acción de Gracias por los agricultores, por pedir mejores escenarios, lluvias y todo esto que es una tradición en Sinaloa, específicamente en Culiacán, y ahí acordamos venirnos a grabar. Entonces, Pedro es una estratega, líder con más de 25 años de trayectoria internacional, sobre todo en el tema de finanzas, cadena de suministro e innovación agrícola. Ha dirigido operaciones en el área de finanzas en México y Estados Unidos para empresas de capital mexicano, estadounidense, alemán, francés y canadiense. Ha estado en el lado donde la agricultura mexicana tiene que cumplir para poder vender a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Y bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia en el mundo del agro? Y finalmente la básica, ¿no? ¿Quién es Pedro Borboa? Pues soy un contador que afortunadamente cayó en la agricultura y me he divertido como enano, o como digo yo, como niño en Disneylandia. Okay. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo cayó en la agricultura, Pedro? Por bocón. En una ocasión me encontré a una cazadora de talentos y me dijo, ¿cuándo te regresas a Culiacán? Le dije, no, cuando lo refrigeren. Y me dijo, hay un grupo de agricultores que se están poniendo de acuerdo para hacer una integradora y me pidieron candidatos. Mándame tu currículum. A los meses yo ya estaba trabajando para 6 agricultores y enfrentando la junta en la que más me han temblado las piernas en mi vida, porque les tenía yo que proponer una estrategia para hacernos de fertilizantes y agroquímicos. Yo no sabía nada de fertilizantes, mucho menos de agroquímicos, y me di a la tarea de conjuntar una base de datos con el consumo de la última temporada. Y empezamos por definir de cuándo a cuándo corría una temporada. En el Inter, esa base de datos que yo fui creando necesitaba de ciertos campos que los sistemas de las agrícolas no tenían. No tenían el ingrediente activo, no tenían el formulador y los nombres del producto a veces no estaban correctamente escritos. Entonces tuve que homologar todos esos conceptos, lo cual a la postre me dio el conocimiento y como yo presumía que yo era un vademecum agrícola con pies. ¿Un qué, perdón? Vademecum agrícola, el librote ese que existía donde buscabas tu abamectina. De la abamectina hasta lo que fuera con Z, ¿no? ¿Y lo logró? Pues sí, porque yo veía un producto y luego tenía que recurrir al libro o al internet y entonces saber qué ingrediente activo era, cuántos gramos de ingrediente activo traía la presentación y homologar toda esa información para eventualmente definir qué era lo más importante dentro del espectro de productos que utilizaban esos 6 agricultores. Cuando hablamos de integrarlos, pues había una razón, ¿no? Había un porqué. Obviamente había un área de oportunidad, como le decimos elegantemente ahora, cuando le decimos a un error, a un detalle, a una falla. Entonces, ¿cuál era esa área de oportunidad que seguramente otros productores, otras agrícolas, pues la siguen cometiendo, ¿no? Yo le pregunté a quien fuera el primer presidente del consejo, que era Sergio Esquerpeiro, y me dijo, mira Pedro, mi negocio es como un hotel sin techo. Yo no defino el precio de venta y lo único que pudiera yo controlar es el costo, porque el clima no lo pongo yo tampoco. Exacto. Entonces, así fue como armamos esa base de datos y a partir de ahí empezamos a definir qué era lo más importante y se configuraron unas cosas que yo le llamo las pirámides invertidas, donde tenía yo hasta arriba un neonicotinoide, después un producto para
para minadores, y así me iba para abajo. Pero ese mismo producto, en algunas ocasiones tenía un solo formulador, porque era un producto con patente protegida todavía, y el otro era un genérico. Ajá. Entonces, había que irnos a la historia y ver quién ya los había probado, quién no los había probado, y que eventualmente yo tuve que empezar a conocer a todos los distribuidores y a todos los fabricantes. Y eso implicó, obviamente, ir a sentarme en una tienda de agroquímicos o ir a una fábrica a Arizona, y así fue como fui aprendiendo de este asunto. O sea, sin saber nada Naranjas de dulces. moléculas. Bueno, ¿En qué año fue, perdón? Eso fue en el 2005. Ahora, 21 yo años. ya había en algún posgrado de contabilidad internacional, nos habían enseñado algo que se llama el costeo ABC, donde tú dices, este es mi costo A por términos de dinero, y es básicamente lo que yo hice, de lo más importante a lo menos importante. Y ya que tuve toda la información, empezamos a cotizar. Pero antes hubo todo un proceso que yo le llamaba el roadshow, pero aunque todo era en mi oficina, yo no salía, pero citábamos a los fabricantes, citábamos a los distribuidores, y les decíamos, estas 6 personas físicas y o morales, se van a juntar para comprar juntos. Ok, sí, una compra consolidada. Era un pues. pool de compra. Ajá. Bueno, ¿y qué me vas a garantizar? ¿Y cómo me vas a cobrar? ¿Y dónde vas a entregar? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? La ventaja que yo tenía era la solvencia moral de ellos. Por supuesto. Entonces, que eso es lo que hizo fácil las cosas. Y las negociaciones. No, porque al final del día avienta toda la carne al asador. Pero ¿a qué te enfrentas? Era un cambio de paradigma. Porque yo todavía recuerdo que en alguna ocasión un fabricante de fertilizantes, él armó el esquema. Él dijo, ok, a estos 6 señores, 3 distribuidores míos los van a atender así, asado. Ok. Y en un momento dado yo voy y me siento con uno de esos distribuidores y me reclama. Sí, pues le cambió la pichada. Es que tú no me vas a venir a decir a mí cómo hacer mi negocio. Exacto. Y le digo, mira, si el mensaje no se comunicó adecuadamente, te ofrezco una disculpa. Pero dime, ¿cuándo habías tenido tú la oportunidad de asegurar vender estos cientos de toneladas con un pago seguro y con una programación por semana? No, pues nunca. Ah, bueno. Entonces, pero además te pusieron la mercancía en consignación. Prácticamente lo único que tú estás gastando es en hacer la factura. Entonces, ese señor, obviamente ahora que me encuentra, pues me saluda bien, pero en su momento cuando yo llego y me le planto enfrente, pues yo fui quien le estaba quitando su queso. Claro. Pero al contrario, le di el disco completo de queso sin hacer nada. Organizado. Lo único que tenía que hacer era recibir las órdenes de compra, convertirlas en factura, entregar y cobrar. Tan, tan. ¿Qué fue lo primero que cambiaron cuando se integraron como grupo estas agrícolas? De los productos que acordábamos, se hacía una lista con términos y condiciones. ¿Qué son términos y condiciones? Es este producto a este plazo. Inclusive a mí también me tocó el que había fertilizantes que nos lo plantearon a 3 plazos. Contado, que eran 7 días, 30 y 60 días. ¿Y por qué no era un contado así? Porque pues, yo no he conocido almacenista que tenga una chequera para estarle pagando a la gente. Entonces, pero también sentarme con los responsables de finanzas de las agrícolas, porque yo les decía, bueno, aquí está la tabla de precios, tú dime nada más para retroalimentar al proveedor a qué plazo vamos. Okay. Entonces alguien me dijo, 60 días, Pedro. A ver, ¿cómo que 60 días? Sí, es que hay que apalancarse. ¿Ya viste los diferenciales que hay entre los precios por tonelada? Pues sí, tantos dólares, más o menos. No, le digo. Tienes que analizarlo financieramente. ¿Cómo? Está muy fácil. Agarra precio grandote entre precio chico.
quítale la unidad, divídelo entre 360 y multiplícalo por 2 días diferencial. De los 60 a los 53. ¿Qué te da? No, pues este número. Bueno, esa es la tasa que te estás ahorrando. Ahora, estamos en una parte de la temporada donde tú ya tienes flujos positivos. Si estuviéramos hace 3 o 4 meses que todavía no tienes flujos, pues digo, al final del día tú conoces tu tesorería, pero es mi labor decirte que financieramente te estás ahorrando unos puntos, porque yo no creo que haya banco que te pague esos puntos de interés. Ok. Entonces, también fue un poquito sentarme con algunos de ellos, otros sí ya lo traían. Financieros. Ya tenían el becerro muy toreado. O sea, estamos hablando de productores que ya tienen sus consultores en finanzas, consultores de todo tipo para optimizarse. Y sí. este negocio, pues nació para optimizar, ¿no? Sí, nace para optimizar y de alguna manera homologábamos algunas cosas. Claro. Porque, por ejemplo, voy a hablar de refrescos de cola. A lo mejor había el que te venden en la marca de tienda blanca, el de la marca de la botellita roja y el de la botellita azul con rojo. Entonces, en un momento dado, se sentaban esos 5 o 6 personas y tomaban una decisión y decían, nos vamos todos con esto. Ajá. Y así era. Entonces, cuando llegaba el requerimiento por un producto de campo, la compradora se iba a la lista, pues me pidieron un producto, buscaba cuál era el ingrediente activo, estaba la lista en ingrediente activo en orden alfabético y decía, está el producto a tal precio y a tal plazo. Y colorín colorado. Entonces empezaron a ordenar el tema de la compra. Así es. Muy bien. Empezaron con una molécula. Empezamos con un ingrediente activo que era bamectina. Ajá. ¿Y terminaron? Con 85. ¿Durante cuántos años? 15. Analizando y buscando. Sí, ¿por qué? Porque tú sabes que a veces las problemáticas cambian y a veces las compañías van tratando de resolver problemas y sacando moléculas nuevas. Y entonces, moléculas que de repente eran emergentes se van volviendo importantes. Entonces, por eso analizábamos cada temporada qué era lo que había sucedido y cambiaba nuestro escenario. Me imagino que el proceso de compra era de la mano también con el equipo de técnico, ¿no? De manejo, ¿no? ¿Ya no? ¿Cómo? Porque se sentaban los dueños a tomar la decisión. Ya habían filtrado ellos todo eso, pues entonces. Es que ahí te va. Cuando nosotros empezamos a proponer, en el caso de esa famosa bamectina, resulta que era una que por alguna razón ya se había usado en todas las agrícolas. Ajá. Entonces, esa y el fabricante nos puso una condición especial con un distribuidor local. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Y te voy a poner un ejemplo. Hay un producto de alto volumen, que la molécula, digamos que ya estaba perdida la patente y se usaban múltiples productos. Y un día llega el dueño, quien había sacado la molécula, que además traía una formulación en aceite, y nos dice, así va. Oye, Pedro, pues está más barato que el genérico. Pero además me están diciendo que es una formulación en aceite y no en una de... Sí. ¿Por qué? Porque ese representante de la marca dijo, yo reposiciono ese producto en Culiacán. Porque ¿qué era lo que llegó a suceder algunas veces? Ese fabricante iba y cacareaba. Los de Agrointer me cerraron este producto. Y lo empezaba a vender. Ahora sí que eran ventas de cola, le llamaba yo. Se colgaban, pues. Sí. Sí, pues era publicidad, boca a boca, al final de cuentas. Y funcionaba, ¿no? Quien estaba dentro de la integración, pues ya estaba validado, ¿no? Sí. Eso sigue pasando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede también? De repente los volúmenes, digamos que se había consumido 100. Cuando nosotros acordábamos una molécula, en algunas ocasiones el consumo se caía. Entre un 25 y un 65%. ¿A qué se refiere con el consumo se caía? Pues
Así lo voy a dejar para que tu gente adivine de qué se trata, porque yo no tengo una respuesta. Ajá. Pero se compraba menos. Ok. Ahora, las problemáticas Ya. seguían existiendo. Claro. Optimizaban. Entonces, la palabra elegante es optimizar. Sí. Es optimizar. Muy bien. ¿Hasta dónde se fijó como meta llevar este grupo? Que estamos hablando de un grupo de productores, cada quien por su lado, pero que finalmente son familias y son amigos entre ellos. Hicieron este equipo para optimizar, porque la agricultura ha sido así en los últimos 20, 30 años, cada vez un negocio con un margen muy apretado muchas veces, donde tomar una mala decisión en una compra puede significarse no ganar o incluso perder. Entonces, eso es lo importante de la integración, de la asociatividad, que es una palabra que a mí El me encanta. asociacionismo es muy importante. Exacto. De hecho, alguna vez, 5 años después de cuando habíamos empezado Agrointer, a mí me invitan al TEC de Monterrey a una plática de un italiano sobre asociacionismo. Ok. Y yo iba palomeando, pero como el modo que tocó la flauta. Porque para nosotros era todo nuevo. ¿Y cómo avanzábamos nosotros? O sea, no había un objetivo de que vamos a bajar el costo. No, simple y sencillamente había que empezar a trabajar ordenadamente. Exacto. Ahora, ¿qué sucedía? Yo me sentaba en una sala y les mostraba cotizaciones en orden descendente de importancia del ingrediente activo y los precios por kilo o por litro de cada producto. Para que nada más dijeran, ok, palomita o no palomita. ¿Y qué era lo que sucedía? De repente me decían, pero pues ya acabamos, ¿no? Entonces yo tenía unas hojas donde le decía a cada agricultor, hasta ahorita llevas definido el 50% de tu gasto, el 70, el 75, el 80, y tratábamos de llegar al 80 para seguir aquel famoso principio de Pareto. Que el principio de Pareto, para los que a lo mejor no saben qué es que dice que el 20% de una población hace el 80% de lo importante. En este caso, el idioma era dinero. Claro. Nada más. Veo un perfil muy importante, ¿no? El que realizó con esta integradora. Y yo quisiera saber por qué usted. Porque esa cazadora de talentos les puso a 2 o 3 personas y yo me saqué la rifa del tigre. ¿Es de aquí de Culiacán? Yo nazco en la Ciudad de México, a los 7 años me traen para acá, estudio desde tercero de primaria hasta segundo de secundaria, me vuelvo a ir a la Ciudad de México, hago tercero de secundaria, primero de prepa, termino mi primero de prepa, me traen a Culiacán, termino la prepa, me voy a México a estudiar 1 año, me divertí mucho, no estudié nada, me regreso a Culiacán, trabajo, me voy 15 días de vacaciones a Washington, D.C., me quedo 2 años. La maestría hizo ahí. No, qué maestría, la licenciatura. Ok. Pero 100 días al año me regresaba a pasar tiempo en Washington, donde yo había estudiado inglés. Sí, yo le pregunto. Estudiaba en Guadalajara. Ok, porque finalmente tiene una carrera académica interesante, también una preparación muy interesante y finalmente eso es parte de lo que lo ha llevado por este camino, ¿no? Y creo que trae mucho conocimiento y una forma de romper un paradigma cuando entramos al tema de los costos por hectárea, que nos dio una plática ahí en la Asociación de Agricultura de Río Culiacán y yo salí pues impactado, ¿no? Hay muchas cosas en torno a las compras agrícolas, chico, mediano, grande, y hay áreas de oportunidad, y lo decía ahorita, cuando el negocio está apretado como lo está actualmente, pues se busca optimizar y bueno, toca tomar decisiones, ¿no? Eso es lo importante. Mira, aquí te voy a platicar de anécdotas, de cosas que me sucedieron en la vida que me ayudaron. Número 1, yo trabajé en la industria automotriz y del acero inoxidable con grupos alemanes. Ok. Entonces, de repente yo recibía una petición de Hannover en Alemania o de
o de Duisburg en Alemania, donde me decían, necesito que me des tu costo de este número de parte o de este tipo de acero en este calibre y Y se le mandaba al corporativo y el corporativo tomaba decisiones diciendo, este número de parte para Daimler Chrysler en la planta de Detroit sale de San Luis Potosí. O no nos decía nada porque ellos, entonces esa cosa se le llama benchmark. Uh-huh. Y es un proceso donde tú comparas cuánto te cuesta hacer cada cosa en diferentes escenarios o locaciones. Por otra parte, nosotros empezábamos a comparar, y yo en la industria de manufactura hay algo que se llama la carta de materiales. Una carta de materiales es una receta de cocina donde dice qué es lo que va a llevar un producto. Entonces, mi carta de materiales era la lista de agroquímicos que se había utilizado, donde yo la convertía a volúmenes y se mandaba a cotizar. Y tratábamos, eventualmente fuimos en esa famosa pirámide invertida, fuimos bajando paulatinamente temporada a temporada. Porque también alguna vez me dijo la directora de una formuladora estadounidense, oye, ¿qué van a hacer con los técnicos? Pues que yo sepa nada. Y vuelvo yo con uno de los técnicos, con uno de los socios, me dice, oye, me dijo la dueña de esta compañía que aquí anda con los técnicos. Pues nosotros vamos a tomar las decisiones, Pedro. Bueno. Ok. Pues básicamente es la misma pregunta que le hice ahorita, ¿ok? Pero sí, porque había mucho, tú me la hiciste, o sea, ¿qué va a pasar con los técnicos? Ellos tomaban las decisiones y en algunas ocasiones, por ejemplo, de repente, hablando de neonicotinoides o de abamectinas, dicen, bueno, pues hay que probar abamectinas. Entonces se rentaba un predio, se contrataba a alguien que le diera manejo, a alguien que evaluara, los productos se mandaban a un laboratorio. No lo dejaban en una sola mano. Pues. No. En el caso de las abamectinas, fueron 9 abamectinas, entonces se contrató el lote. Para empezar, fue desde el trasplante, porque se tomó el exceso de planta de uno de los agricultores y se hizo alguien diseñó los 9 bloques al azar, todo se iba a manejar igual y al final alguien fue anotando los resultados de las aplicaciones y esos resultados de aplicaciones se le pasaron a otra persona más y esa persona dijo, sin saber, porque eran de la 1 a la 9, porque la 10ª era un testigo absoluto. Pues esta es la que gana, Pedro. Y esa fue la abamectina. Señores, aquí están los resultados. Y como anécdota también te platico. Cuando se mandan al laboratorio, me dice alguien, oye, me hablas del laboratorio, este producto no tiene abamectina. Me dijo, ¿no será benzoato de mamectina? No, le digo, porque ese es mucho más caro. Y entonces, pues déjalo como no identificado. Entonces, pues eventualmente quien distribuía ese producto dejó de distribuirlo porque pues, reclamó, cuando alguien llegó a querer venderlo, no, pues tu producto está descalificado, ¿pero por qué? Pues porque pues no le encontraron la abamectina. Y me dice, voy a ir a hablar con el del laboratorio. Yo, ahórrate la vuelta. Porque ese señor no analizó productos, analizó números. Porque yo a cada quien le pedí 2 litros del mismo lote y una botella yo la ponía en otra botella y le ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues deben haber hecho el análisis mal. Pues tal vez, le digo, mándela a analizar usted. Pero además, le digo, pues tenemos el cultivo fincado, vaya y vea y controla prácticamente igual que el testigo absoluto. Pero en el Inter, pues cuando un señor que es un profesional reconocido y distribuidor reputado te dice por qué no me quieren comprar mi producto. Y lo mismo hicimos para neonicotinoides también.
O sea, empezaron a estudiar todo. Sí. Bien, ¿qué puede rescatar un productor de una experiencia como esta? Pues yo creo que es replantearse muchas veces el proceso de decisión que lo lleva a comprar sus insumos. ¿Ocupa ser grande o chico, mediano, lo que sea, el que No. sea? Mira, yo tengo amigos que son horticultores y que de repente me hablan a las 4 de la tarde de un viernes cuando tienen que definir el cuadro de aplicaciones. Y me mandan las cotizaciones y me dicen, es estos productos. ¿Cuál compraría yo? ¿Basado en qué principalmente? A la historia que tengo. Ok. Ya. Porque yo, por ejemplo, el know-how que obtuvo 15 años en compras. A 10 fábricas, no fui a ninguna. En todas partes del mundo. No en todas partes del mundo, fui en Estados Unidos y en México. Ok. Sí, en Estados Unidos y en México. Bien, ¿por qué decir que el costo por hectárea puede ser una métrica engañosa? Bueno, ahí te va. Ese es un tema bastante bueno. Ahí te va. En un rato de ocio, yo empiezo a comparar, porque yo tenía un cuadro de hectáreas y un cuadro de lo que se había invertido en fertilizante y agroquímico. Entonces, pues es aritmética pura. Tú dices, esta inversión entre estas hectáreas, este es el costo por hectárea. Sin embargo, mi análisis estaba demasiado burdo. ¿Qué había que hacer? Había que separar por tomates, pimientos, pepinos y calabazas. Y dentro de esos, por bolas, romas, uvas y racimos. Y en los pimientos, pues verdes de colores y lamullos. Ok. En las calabazas, pues prácticamente eran zucchinis y calabazas grises. Y berenjena. Y en los pepinos nada más teníamos el Daisel y europeos. Pero empezamos e íbamos avanzando cada temporada. No, pues ahora los pepinos así. Hasta que, y de repente decían, no, está mal, Pedro. ¿Por qué? Es que esos son de malla y son indeterminados. Tanta variable. O estos bolas son de campo abierto. Entonces, llegó un momento en que hicimos un montón de careadas, de acuerdo al producto o variedad, le voy a llamar, al sistema de producción y el producto, la variedad y el sistema de producción. Y comparábamos. Oye, ¿cuántos kilos produciste? Y alguien me dijo alguna vez, no, es que bultos. No, porque tú haces una caja que le llamas la 6,5 y alguien hace bultos de 25 libras. Y hay quien hace bultos, cajas de 25 libras o quien hace cajas de 13 kilos, que no es lo mismo. Entonces, vamos a agarrarlo y todo por kilos. ¿Y qué era lo que empezamos a descubrir? Que el costo por kilo producido era muy diferente. O que los volúmenes cosechados podían ser más grandes en una agrícola que en otra. Entonces, eso ayudó de alguna manera a romper paradigmas. Porque yo ponía en una pared los 5 productores con sus números. Y ellos, pues iban... ¿Qué topezón se pegaban si veían una diferencia interesante en su propia agrícola, ¿no? Sí. ¿No? Sí cambia paradigmas y sí, entonces sí es una métrica engañosa hablar de costo por hectárea. Sí, porque, por ejemplo, voy a hablar lo que nunca se me va a olvidar. Hubo una temporada donde alguien produjo 260 toneladas por hectárea y el que menos produjo 160. Entonces esas 100 toneladas convertidas a cajas de 25 libras a un precio X, pues ese señor llegó a dejar casi $5 millones en la mesa. Sí, está pesado. Y son esa clase de cosas que a lo mejor uno no quiere ver, ¿no? Es como dicen, el monstruo debajo de la alfombra, ¿no? Y ellos no, finalmente es algo bueno. Tienes, pues, ahora, tener esa valentía. De repente ese señor decía, pero mi costo por hectárea está más abajo. Pues sí, pero eso es marginal. Y los dólares estos fueron exponenciales. Sí, estamos hablando de ganancias, no estamos hablando de costos. Venta. De venta, exactamente. Venta. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se debería de medir, en resumidas cuentas? Pues una de las cosas un ejercicio que hicimos alguna vez con una de las agrícolas es hacer un presupuesto base cero.
Y ese presupuesto base cero, alguien me dijo, no, todavía no se puede hacer. ¿Por qué? Es que todavía no hemos definido las superficies. Y entonces les dije, bueno, ¿y si lo hacemos por hectárea? Y ya nada más lo multiplicamos por el número de hectáreas. Pues estaría bueno. Entonces me siento yo con el grupo de técnicos. Nos dimos un encerrón de, yo creo que fue un par de días. Y nos fuimos. Fecha de trasplante, 16 de septiembre. Primera aplicación, pues, imidacloprid en drench. ¿Cuántos días te va a durar eso? 15. ¿Qué vas a hacer? No, pues el día 14 le voy a meter esto. Y así, nos fuimos hasta el final. Que es un ejercicio que, como me dijo a mí alguien del área administrativa de esa agrícola, Pedro, eso nunca lo habíamos podido hacer, ya se hizo. Entonces, ya después ellos le dieron seguimiento y se dieron cuenta si se habían apegado o no al programa. Y así fue surgiendo. De repente también, en alguna ocasión, yo empecé al ir conociendo un poquito más, a decir, bueno, este producto es para minador, este es para los hongos, este es para las moscas. Y entonces fui determinando el costo por problemática. Ok. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el costo por problemática? Simple y sencillamente, a veces yo sacaba, a ver, el año pasado en esta problemática se gastaron tantos millones y ahora subió un 50%. Y en una plática así les digo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a seguir subiendo o qué? Y dice uno de ellos, mira, para ese problema yo ya me traje a uno de los principales nematólogos del país, de los 3 principales nematólogos del país. Estamos identificando, censando naves para identificar especies, haciendo biofumigación y aprendiendo a hacer compostas. Oye, ¿cuánto te has gastado? No, pues no sé. ¿Qué te parece si lo sumas, lo divides entre 5 y que ahora vengan con todos nosotros? Claro. Entonces, pues Pedro, encárgate de hablarle a este amigo, pregúntale si lo puede hacer y vamos todos juntos. Hablo yo con el doctor y me dice, sí, claro. ¿Qué pasaba con el costo? Eran, sí, el costo unitario. Un vuelo dividido entre 5, los días de hotel, era lo único que sí cambiaba porque había que ir un día a cada agrícola. Y al final del día yo era el chofer de la ciencia y me divertía mucho. Y aprendía. Claro, yo aprendía, me asoleaba. Sí, la verdad es que ese entendimiento es el que a mí me ha gustado. Ustedes saben, yo hago el blog de El Agro Conecta en el canal de YouTube también, que es ir a campo, ¿no? Yo no soy agrónomo. Voy, veo, lo entiendo, y luego vengo y les platico al podcast. Acabo de ir a un evento del TRIPS Parvispinos que hizo César Vecino con la Secretaría de Agricultura y la UAS. Y pues mucho escuché y ya es mi segunda conferencia sobre el tema, ¿no? Y me dijo ahorita un productor ahí en la ARC, ¿tú sabes de TRIPS Parvispinos? He ido a 2 conferencias, ya traía el tema ya hice un episodio, ¿verdad? Ya me mandó la fregada, ya no me hizo el caso. Yo no digo que yo soy técnico, pero uno pues aprendes a ser analítico, ¿no? A identificar hasta la plaga, ¿no? Sí. Hablando de esta plaga específicamente, en España hace días vino un experto y nos compartía que, bueno, no el podcast, no fue una conferencia, no estuvo aquí, el costo del control, del manejo integrado del TRIPS Parvispinos pasó de 1,000 euros a 4,000 en España. De ese tamaño es la bronca que llegó. Que llegó para quedarse, dice, ¿no? Así, sí, de hecho viralísimo el video que subí sobre el TRIPS Parvispinos. Pero bueno, finalmente, ver esta problemática desde la óptica financiera es muy importante, ¿no? Porque primero es controlarla, pero luego es controlar el precio del control, no sé si me explico. Sí. ¿Verdad? Claro. Ahora, de repente nosotros teníamos ventajas, había un producto que se supone que llegaba, de repente había productos, no, que va a ser un tiro para tal problema. Entonces, pero pues todavía no tenemos lotes comerciales, que no sé qué. Entonces de repente le decía, ¿qué te parece
si vamos manejando una pruebita de 5 hectáreas en 5 mallas de las 5 agrícolas. Y se hacía. Entonces, de alguna manera también estábamos más cerca de productos nuevos para resolver problemáticas. Sí, era una ventaja al final de cuentas. Oh, ok, ¿qué errores qué errores podría observar un productor o qué errores observó con mayor frecuencia en la compra de agroinsumos? Mira, de repente, por ejemplo, cuando a mí me tocaba analizar las compras, te encontrabas como que a lo mejor compraban 2 toneladas de urea para mandarlas a la cruz. No era necesario. No, pues es que... Ya estaba en la... O sea, comprar 2 toneladas de urea para mandarlas a la cruz no valía la pena. Cómpralas en la cruz. O de repente, ¿qué sucede? Hay productores que generan dólares y compran insumos que importamos, un nitrato de calcio, un nitrato de potasio, un ácido fosfórico, en dólares. Y si ya los generas, no entras al juego de cambiar mis dólares por pesos. Vas a perder. Porque el señor que te está vendiendo ese fertilizante lo compró también en dólares y lo está convirtiendo en un tipo de cambio que él le permita cubrir su riesgo cambiario. Entonces, negocíalo desde el principio en dólares. Y la otra, sabemos la historia. Hay gente que pide camiones completos. Que de hecho fue uno de los primeros errores que yo cometí. Porque dije, el precio es así tanto. No, es que tenemos fletes. No es lo mismo entregar en La Cruz que entregar en Culiacán. Ok. O en Higueras de Zaragoza. Entonces, pero al final del día se arregló. 110 kilómetros y más o menos 330, 340 kilómetros de diferencia. Sí, pero ¿qué es lo que sucede también? Si yo sé cuál es mi historia, pido camiones completos. Anticipas. Sí, porque llevar piernas semivacías cuesta mucho. Quien te lo va a vender te lo va a cobrar, aunque te diga que no te lo va a cobrar. O de repente a veces... Otra que platico yo es la de las presentaciones. En alguna ocasión estábamos hablando de una de las agüitas de jardín, el clorotalonil. Entonces, aquí está el precio y el más barato está en tambos de 200 litros. Y alguien dijo, a mí no me gusta tener inventario. Dije, sabía que me lo ibas a batear. Vámonos a tus consumos. ¿Qué semana quieres? Ya, la señaló. Y tenía una compra de 100 litros un lunes y a lo mejor tenía compra de 100 litros el jueves. Entonces, como le dije, pues, guardar 100 litros de clorotalonil 3 días no es mantener inventario. Además, yo no me imagino a alguien con un tambor de 100 litros, con un tambor de 200, llevándose 100, ¿no? Entonces, se fueron cambiando ese tipo de cosas. O, por ejemplo... Cuando yo llegué se consumían 3 tipos de ácido. Cristalino, ámbar y verde. Y el precio va cristalino, ámbar y verde. Y cuando le pregunto al señor que consumía cristalino, al comprador, le digo, oye, ¿por qué usan este? Es que nosotros cuidamos mucho nuestros suelos, me dijo el gerente de compras. ¿Y por qué eres el que también usas mucho fumigante? No sé. Entonces me voy a averiguar cuál era la diferencia entre los 3 tipos de ácido fosfórico. Y alguien me dijo, son los metales pesados. ¿Y eso es cómo se miden o cuánto traen? Me dice, mira, pues está la ficha técnica y aquí dice las aportaciones. Entonces, cuando tú aplicas ácido fosfórico, tú aplicas unidades de pentóxido. Entonces, suplí las unidades de pentóxido que ellos aplicaban del cristalino por el verde, lo comparé contra un estándar, que es en aquel entonces era el de Washington State, el más estricto, en el área NAFTA, y pues resulta que ese señor podía cambiar al verde sin problemas de dañar el suelo, porque no se le iban a acumular esos metales pesados. Y ese señor pues se ahorra millones de dólares cada año, nomás por ese pequeño cambio. Me imagino que originalmente esa clase
de áreas de oportunidad o esa clase de decisiones no eran las que ellos percibían con esta integración, ¿no? O sea, salieron sobre la marcha. No, pues en mis ratos de ocio a mí me ponían a hacer cosillas, man. Ajá. O de repente, por ejemplo, había alguien que me hablaba, oye, Pedro, ¿qué sabes de tal producto? No, pues fíjate que lo sacó esta compañía, está en fase de pruebas, no tiene registro en México, pero hay alguien en Los Mochis que lo contrabandea y te lo factura. Dame el teléfono de ese señor. Porque era para resolver un problema específico. Sí. A la siguiente temporada ya hubo producto, pero también había que estar a las vivas. Sí, porque no estoy de todo, pues. Solo para que tengan como una dimensión, ¿no? Estas empresas que estaban integradas alcanzaban ingresos superiores a los 400 millones. Si tú agarrabas las cajas y les ponías así un premio, porque también comparábamos los volúmenes, tomábamos las intenciones de siembra o de las cifras de CADES y veíamos qué participación teníamos dentro del contexto estatal. Importantísima. Sí. CADES es la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, es un organismo muy importante, integrador aquí en el estado y bueno, tiene su apartado también hortícola, entonces es importante que conozcan el contexto porque así estamos aquí organizados. CADES tiene 11 asociaciones agrícolas hoy en día en todo el estado de Sinaloa y eso es para que lo entiendan quienes no son de aquí o quienes todavía no saben más o menos cómo estamos organizados. Qué bueno que lo aclaraste porque además hay que decir que esas 11 asociaciones son de 11 ríos y de un poquito más de número de empresas, ¿no? Exactamente, y finalmente son los que integran a los productores del sector privado, el sector particular se llama aquí, y bueno, tienen ahí un proceso grandísimo también de trabajo, tienen Trocadero en Arizona, no es el tema, pero me gusta dar contexto de todo esto. En todo este proceso profesional que ha tenido Pedro, que es muy interesante y que un episodio de 1 hora no me va a alcanzar para explotarlo como yo quisiera al máximo. También le tocó un éxito comercial, si hablamos en todo este proceso que fue muy fuerte, que fue la defensa del dumping del tomate en Estados Unidos, que acompañó también a los productores, pues varios de los mencionados estaban dentro de este proceso y fue un proceso desgastante, muy elegante, muy fino, me imagino yo, pero estuvo en la jugada, en la careada. Bueno, ahí te va. Yo me encuentro con demandas de dumping desde antes. Yo trabajaba en la industria del acero inoxidable. Ok. Estados Unidos demanda de dumping a México. Sí. La compañía en la cual trabajaba yo era el único productor de acero inoxidable en México. Había que contestarle al Departamento de Comercio porque nosotros vendíamos el 95% del acero que procesábamos en Estados Unidos. Entonces era o lo peleas o lo peleas. Y a mí me involucran en un equipo donde había un experto comercial, un doctor en economía y dos cibernéticos y yo, a armar bases de datos que se le presentaban al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, en una de las pláticas con un productor, con un funcionario de un productor, le digo, ¿qué bronca? ¿Qué novedades tienes? Y me dice, pues estamos con lo del pinche dumping. ¿Y? Pues está muy fácil, le digo, pues tienes que agarrar tu dictamen, de ahí te lo llevas a los libros, lo concilias y luego demuestras cuál es tu costo y colorín colorado. ¿Y tú cómo sabes de eso? Porque me tocó trabajar en las bases de datos para el Departamento de Comercio en acero inoxidable. Vente pa' acá. Sí. Inmediatamente. Entonces, en esa experiencia yo trabajaba con un equipo de economistas que trabajaban para un despacho de abogados. Entonces me invitan a trabajar a la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida a apoyarlos con eso. En un contexto diferente porque son otros productos, sí. Pero por ejemplo acá el acuerdo de suspensión te decía, si quieres tener una nueva presentación hay que hacer todo un proceso de registro. Ahora, me ayudaba a mí el hecho de que yo ya conocía la diferencia entre un tomate bola, roma y uva, cherry y los distintos tipos de empaque y cuántos van en cada cajita y aprender del sobrepeso. ¿Dónde? ¿Quién lo produce? ¿Qué áreas de oportunidad? Sí, pero y
Y obviamente ANPAC tiene una base de productores muy amplia y están en todo el país. Es lo más importante. Y entonces, pues, trabajar con todos esos productores, número uno, para hacerlos conscientes del acuerdo de suspensión, por qué hay que cumplir con él, o que había que cumplir con él, y cuáles eran las características. Entonces, también ahí me divertí muchísimo. Ya me imagino. Fue simultáneo el trabajo. No. Yo termino en Agrointer y después me brindan la oportunidad en ANPAC. En ANPAC. Ok, muy bien. Ese paso también me parece bastante interesante. La ANPAC tiene próximamente también su congreso que seguramente va a estar bastante bueno. Ahora, pasando a este tema, me imagino que en este proceso de lo del dumping del tomate, pues viajó mucho con el Tolín. No le tocó. Sí me tocó viajar con él, pero para otras andanzas. Ok. Porque él era el dirigente del CIDH, ¿no? De la comisión. Él en más de una ocasión, de un periodo, fue presidente del CIDH. Pero, ¿qué era lo que sucedía? De repente, cuando surgían estas problemáticas, en esa mesa de 5 dueños, pues un día dijo alguien, oye, ¿y si tenemos que trabajar con planta injertada? Y el señor Tolín nos dijo, el mejor injertador del mundo se llama Hishtil y está en Israel. Y trabaja en un esquema de asociación con productores locales. Y pues ya va a ser la feria en Tel Aviv. Lánzate, Pedro, y véndeles que queremos hacer una operación de injertos con ellos. Entonces, ahí voy para Israel. Pues a decirles, pues allá hay unos señores que hacen tomate. Este es el panorama, porque obviamente había que venderles la oportunidad de tener a un grupo de socios mexicanos. Entonces, pues, y al mismo tiempo yo tenía que ir a conocer las operaciones de esos señores. Entonces me trajeron del tingo al tango y ahí fue donde por primera vez me metí en un búnker. En Ashkelon, junto a la Franja de Gaza. Sí, porque yo de repente vi como una caja de zapatos grandota. Qué experiencia. Y digo, oye, ¿y eso qué es? No, me dice, pues es un búnker. Y pues, ¿quieres meterte? Pues sí. Ya me fui a meter al búnker. Oye, no, dices que Gaza está de aquel lado. Súbete Tenían ahí una de esas bombas de viento. Súbete para que veas Gaza. Qué experiencia. Entonces también eso, o a veces de repente había que ir a ferias internacionales a ver cosas nuevas y me tocaba pues viajar con ellos. El Tolín Beltrán, Rosario Antonio Beltrán Ureta, Tolín, igualado que soy, pero sí le decía a la gente, sí, merece todo el reconocimiento y la mención aquí en Semillero Agro Podcast. Él falleció lamentablemente el 16 de enero del 2026. Fue un gran productor de tomate. Tuve el honor de entrevistarlo en algunas ocasiones y mi papá me hablaba muy bien de él. Y también por aquí estuvo su hijo, Juan Carlos, hace episodios atrás. Entonces, yo no recuerdo si lo he mencionado, pero si no lo he hecho, igual, aunque ya lo haya hecho, mis respetos y saludos a la familia. Fue un gran productor de tomate, sí, y formaba parte de estas ideas de integración, sí, ¿no? Y en esa mesa, pues obviamente había gente que técnicamente le entendía más a muchos temas. Entonces él en algunas ocasiones sugería, digo, como un líder moral, porque llegó un momento en que el asiento en esas juntas, él se lo cede a su primogénito, Antonio. Y sí había mucha convivencia. Sí, me hubiera gustado también que hubiera venido al podcast. Yo creo que finalmente este tipo de esquemas de comunicación dejan un legado vivo, pues. Sí, claro. Dejan un legado vivo. Me hubiera gustado que estuviera aquí don Severo Gutiérrez, por ejemplo, en aquellos años. Pero bueno, la vida es así. El podcast nació después. Hay muchas revistas, comentarios donde hay entrevistas a don Severo, ¿no? Sí. Para descanse también, que es una persona que yo aprecié y admiré mucho y estoy muy agradecido con él. También grandes productores. Ahora, si pasamos al tema de innovación y sustentabilidad, hay áreas de oportunidad muy interesantes y esto ya es hablar de algo más moderno, ¿no? De enfocarnos a requerimientos de compradores internacionales que ya te piden esa parte
todo el mundo habla de ella, pero poca gente sabe identificar dónde, cómo defenderla, y ese es un tema que trae que está bueno también. Bueno, ahí te va. Anualmente hay un evento que le llamábamos el PMA, y que es itinerante, de repente puede ser en San Diego, luego Houston, Atlanta, y así se va, Orlando. Y en alguna ocasión, normalmente en el PMA había reuniones técnicas, y en esas reuniones técnicas eran clases donde la gente exponía temas. Había un año donde a lo mejor había mucho de inocuidad, otro mucho de sustentabilidad. Entonces, ya yo en algún Fruit Logistic en Berlín había escuchado del tema y hablaban mucho de huella de carbón. Sale el PMA, me meto ahí y ahí compañías productoras se exponían y decían, en resumen, yo le entré aquí porque me lo pidió mi cliente. En el camino ahorré dinero. Y se me hizo a mí muy sensato porque yo veía desde mi pobre trinchera que podías tú sacar un volumen de tomate a veces sin desperdiciar insumos. Ok. Y por ahí también me he tratado de involucrar. Y el otro día platicaba también con alguien que sabe mucho y me decía, bueno, le digo, yo hablo de sostenibilidad porque me gusta eso. Yo o hablo inglés o hablo español. Y el sustentabilidad para mí como que es un anglicismo. Sin embargo, este señor me dice, mira, Pedro, la sustentabilidad yo lo veo como una visión integral de equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y lo sustentable atiende al puro recurso natural sin comprometer el futuro. Al final del día haz más con menos. Y en algunas ocasiones un asesor de inocuidad me decía a mí hace un par de semanas, es que el otro día al de inocuidad de tal compañía le están pidiendo el reporte para el gigatón de Walmart y no tiene la información. Y ahí es donde nos complementamos. Y le dije, mira, es que buscó en el cajón equivocado. ¿Por qué? Porque si él va y se sienta con el contador y le dice, a ver, aviéntame todas las facturas, los recibos de CFE de los últimos 12 meses. Ahí vienen los kilowatts. Oye, aviéntame las facturas de gasolina, diésel y de urea. Más fertilizantes nitrogenados. Esa es tu línea base. Hay que trabajar hacia adelante. O el número de cartones, porque al final del día lo que tienes que medir es cuál es tu huella de carbono. Hay otros temas, ¿no? Porque es lo ambiental, lo social y la gobernanza. Y hay una parte de la gobernanza que está muy interesante, donde te dicen, oye, no es nada más que no haya trabajo en lo social, que no haya trabajo infantil, sino que tus procesos haya un código de ética donde eres anticorrupción. Todo eso lo están pidiendo. Lo que pasa es que el estándar es muy amplio, pero tú le puedes entrar por muchos lados, pero te dicen de entrada dame tu línea base, y como yo les digo en un ejemplo, es como si yo voy a ir con un doctor, me dice, tráeme tus análisis para saber de dónde estoy. Y a lo mejor me dice, oye, pues que quieres bajar de peso, pues ponte a hacer esto. O quieres mejorar este parámetro, tienes que hacer esto. Pero de eso se trata. Y al final del día es cuidar los insumos que me estoy trayendo. Pues un ejemplo bueno ahorita, ¿no? Defensor del análisis de suelo y la gestión de la capacidad de intercambio catiónico como herramientas financieras para evitar el desperdicio de fertilizantes. Pues es que ahí te va. Yo a los agrónomos les he aprendido mucho. Y de repente con lo que ellos me enseñan, porque en alguna clase, un curso que fui, me decían de la capacidad de intercambio catiónico, y que yo cuando me dicen, ¿qué es eso? Pues que la planta con un positivo, un negativo. Tú le das 3 positivos sin negativos, ya valió. Estos fueron desperdicio.
Entonces, cuando tú compras fertilizantes, al final del día compras o un elemento o la combinación de elementos y eso te da los positivos y los negativos. Entonces, en otro momento de ocio, empecé a calcular los desbalances catiónicos. Es decir, no que el balance, Pedro, lo que pasa es que nadie lo trae balanceado. Pero quien más se acerca al balance, coincidentemente, presentaba mejores volúmenes. Ok. Tan. Así. Yo nada más, ahora sí que procesaba información, ahí ustedes se la avientan. Muy analítico. Es la famosa el 6C. 6C. Correcto. Va a participar con los productores de berries. Lleva el tema. Me echaron un telefonazo para que les haga una presentación de lo que es la sustentabilidad en algún formato, que les haga una presentación. Por lo que te digo, de repente parece ser algo muy abstracto, pero se puede concretizar. Lo que pasa es que yo no tengo tanto contexto de los requerimientos de exportación y de cómo está evolucionando. Se habla mucho de eso, pero de cómo ha estado evolucionando. Yo no me dedico a eso, pero si ellos, los productores, exportadores, tienen dudas, pues no estoy tan jodido. Pues. Bueno, es que hay tema. Las grandes compañías que cotizan en bolsa, y muchos de ellos coinciden con que son los principales detallistas en el mundo, tienen su apartado. Así como presentan sus estados financieros, presentan su reporte de sustentabilidad, todo hacia una famosa Agenda Global 2030. Entonces, trabajarse en reversa en la cadena. O sea, se lo piden al distribuidor y el distribuidor se lo va a pedir al agricultor que le surta a ese distribuidor a través del cual exportamos. Y el agricultor tiene que empezar a agarrar el hilo hasta el campo. O esperarse hasta que se lo exijan y trabajar y desvelarse. Pero, ¿qué es lo que yo veo o lo que quiero transmitir? Si empiezan a trabajar desde ahorita, yo creo que tiene su virtud el no trabajar contra el reloj. Trabajas menos estresado, le vas tanteando, vas capacitando. Y es más barato, ¿no? Pues es que en algún momento te lo van a exigir. Sí, es más barato. Medidas, lo platicábamos allá en la iglesia, en la lomita, medidas preventivas, no correctivas, ¿no? Ah, bueno, ese es otro boleto. También, en el caso de, por ejemplo, de fungicidas. También de repente, oye, ¿cuánto te costaron los hongos? Tanto. Lo quieres ver por kilo, por hectárea, pero al final del día era un importe gastado. Oye, y yo les separaba, estos en moléculas caras y estos en moléculas baratas. Oye, ¿y por qué yo no uso puras moléculas baratas? No sé. No sé, porque al final del día la pluma no era mía. Yo nada más estaba reportando ahí la suma de los números que ellos me proveían. Pero yo pues separaba, ¿no? Y terminaba viendo resultados al final de cuentas. Pues. O sea, no nada más es buscar lo barato. No. O sea, lo barato que resulte. De entrada, muchos productos, hubo productos o líneas de producto donde no le entramos como grupo. Ok. Y yo le llamaba los productos Montessori. Oye, ¿pero por qué? Porque cada quien haga lo que quiera. Sí. Porque a lo mejor a ti te gusta el producto que formulan aquí en el 10 y a ti te gusta el producto que formulan en Holanda y aunque los dos sean sí, es el negocio de ellos, pues sí. Sí, pero además en el contexto de todo el gasto, pues en algunas veces sí pintaba para alguien mucho, pero yo iba por el contexto global de los 5. Okay. Porque también me llegó a suceder, ¿no? Que llego yo con una de las compradoras y me dice, oye, Pedro, ¿por qué no tienes entre tus productos aceite de algo? Aceite de neem. Es el que se me ocurrió. Porque para ti sí es importante, pero en el contexto de todos no lo es. Me dijo, es que a mí me gustan mucho los productos de Agrointer porque no le batallo. Porque a veces, a lo mejor el técnico pide un producto, la compradora tiene la instrucción de buscar optimizar las finanzas
y lo que quiere conseguir, a lo mejor el señor no le gusta porque ya le tiene confianza a un producto. Y aquí, o sea, todos los productos de alguna manera los habíamos probado o sabíamos que provenían de fuentes confiables. Claro. Y ya. Muy bien. También platicábamos ahorita algo interesante. No recuerdo bien por qué llegamos a esa definición, pero me gustó mucho. El valor agregado de lo fresco es la misma frescura, y esa frase a mí me encantó. Bueno, ahí te va. Lo que pasa es que cuando de repente había cambios de secretario de Desarrollo Económico o había reuniones de algo y siempre pues decían, no, y que el valor agregado, y te lo enseñan desde la escuela, ¿no? No hay que ser productor primario, hay que meterle valor agregado. Y a mí me tocó trabajar en una de las principales fábricas del país de base de frutas para yogur, en Zamora, Michoacán. Y ahí fue donde yo aprendí la diferencia entre el mercado del fresco y el mercado del producto para proceso. Cuando tú te tomas un yogurt, tú no estás buscando que sea una fresa que te quepan 3 en el puño. Puede ser puras caniquitas, porque no la vas a ver completa. Entonces, y aquí pasa lo mismo. De repente, es que deberían de ser catsup, salsa de tomate. Sí. Nosotros hacemos tomates para comerse o rebanados o cubicados. Tan. A mí me encanta esa definición, esa frase, porque en los últimos años ha habido como este ataque hacia el sector primario. Me enfoco en la agricultura e incluyo a las hortalizas, ¿no? Si no es negocio, siempre es otra cosa. Ajá. ¿Por qué no haces catsup? ¿Por qué no haces esquite? ¿Por qué no? Pero me encantó pensar eso. El valor agregado está en cómo te llega el tomate fresco. Así lo demanda el consumidor, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque yo también se los digo a contrario sensu. A veces tú tienes un tomate bonito, como para pasarela. Y la señora agarra, lo parte en dos y le echa una licuadora. Entonces, ¿de qué sirvió tanto? O sea, la presencia esa sirvió para que la señora lo tomara, lo pusiera en una bolsita de plástico y se lo llevara a su casa. Y en otras ocasiones, a lo mejor sí, tú compras un tomate, lo rebanas adecuadamente, le pones unas rebanadas de mozzarella y lo aderezas con vinagre balsámico y aceite de oliva y haces una caprese y se ve muy bonito. Riquísimo. Ajá. Pero pues para cada producto hay una aplicación. Entonces, si te salen los chiles pimientos chiquitos, pues que se vayan a la planta y hacemos cubitos, pero a la señora le gusta ver el pimiento grandote. Como las ensaladas estas ready to eat, ¿no? Uh-huh. Ya es un valor agregado al final de cuentas, sí, pero también no están al alcance de toda la población, ¿no? Entonces, yo digo, mi esposa las empezó a comprar, yo no las compraba. Y me hice fan de esas. Tengo aquí en la oficina, de hecho, pues complemento mi comida con vegetales. Y me sale muy fácil, pues. Pero, reitero, no están al alcance de toda la población. No. Aquí tengo el Fresh Market de enfrente, ¿no? Con todo el comercial. Pero es cierto, a mí me soluciona un tema de la alimentación. Entonces, bueno, ahí rompemos un paradigma más sobre el tema de la agricultura y el negocio de la agricultura. Yo veo cómo está avanzando esto, los requerimientos que ahora piden los compradores, y cómo los productores tienen que poner al día y encontrar estas áreas de oportunidad para cumplir con ellas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí me llevas a otra experiencia. Sí, totalmente. Yo me había quedado en la parte de gestionar insumos y conocía obviamente los lugares de producción y llegaba hasta los empaques y veía los materiales de empaque y bla, bla, bla. Y me tocó la oportunidad de trabajar como director de finanzas en una distribuidora en Arizona. Ok. Y esa distribuidora, su lema es perecederos perfectos. Y entonces, pues ahí, de repente, ¿qué es lo que sucede? Tú sabes que tienes inconvenientes durante el ciclo productivo y a lo mejor el producto sale feo. Uh-huh. Y para mí era muy triste
recibir un telefonazo de alguien que me dijera, oye, no me has depositado el pick and pack, ni te lo vamos a depositar, porque se te mandó un correo diciéndote que el producto no es apto para la venta tal y como lo acordamos. Entonces, pues, eventualmente, a lo mejor esas cajas se vendían bien, se iban a terminar vendiendo bien, pero ese avance, que así es al final del día el pick and pack es un avance sobre lo que estoy recibiendo para que vayas teniendo dinero operativo, pues no se les daba. Okay. Digo, en las políticas que tenía esa empresa. Habrá otras que a lo mejor sí les pagan el pick and pack por producto no conforme. Pero también es otra historia, ¿no? Alguna vez me decía un productor local, es que el distribuidor no arriesga nada. ¿Qué? Yo estoy agarrando tu mercancía porque me la das a consignación, la estoy poniendo en un camión y se la voy a mandar a un señor a Canadá que se va a tardar X número de días y a lo mejor yo te la voy a liquidar antes. Pero a lo mejor ese señor después me va a venir a mí con una reclamación o me va a pedir. Entonces, no es nada más de que el comercializador no se arriesgue, porque también hay gente que puede incumplir y no pagarte una cuenta. Que dicho sea de paso, hay un tema muy interesante. En Estados Unidos cuentan con una cosa que se llama el PACA. Uh-huh. Es el Perishable Agricultural Commodities Act, que depende de la Secretaría de Agricultura. Y en esa, el productor primario lleva mano en la prelación para cobrar. Entonces, pero además, cuando yo lo vi, me dije, ¿por qué en México no tenemos algo así? Porque también cuando el productor nacional vende en el mercado nacional, a veces no le pagan. Sí, no está protegido. Y son unos descalabros muy gruesos. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Si alguien no te paga en Estados Unidos, tú lo acusas ante ese organismo y lo haces informalmente y te cuesta $100. Ajá. Y si no te paga, pues te vas a la queja formal que vale $500. Y eventualmente ese señor puede perder la licencia. Ahora, un comercializador de perecederos en Estados Unidos sin licencia es una persona física con un teléfono. No puedes comercializar. Entonces, obviamente, el que haya un reglamento a su alrededor te ayuda mucho. Entonces, inclusive a las distribuidoras, una distribuidora puede de alguna manera pedir prestado en función de esas cajas de fruta que está recibiendo, pero sí y solo sí son de las que están en consignación. Todos corren riesgo al final de cuentas. Pues. Sí, pero hay mecanismos que ayudan a reducir el riesgo. Yo tuve en el podcast, aquí en Semillero, a Jaime Bustamante, del Canadian Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation. Es lo mismo. Pero en Estados Unidos. Ya ve, sí identifico. Sí, yo también soy así mitoterón, me gusta, pues. Yo, después de muchos años, yo fui a aprender eso allá. Yo no sabía lo que era el PACA. Y para mí, en la función de tratar de recuperar cartera lo más pronto posible, era una muy buena herramienta. Claro. Porque a veces con la pura, yo le llamaba el PACA threat, con la pura amenaza PACA, lo depositaban. Entonces, el distribuidor es parte del proceso y es necesario, ¿no? Uh-huh. Porque a veces lo ponemos como el malo y bueno, esto es un proceso complicado. Cada quien hace su tarea. Entonces, la tarea del de aquí es sacar el buen producto y la tarea del otro es colocarlo bien. Ahora, también hay gente que se queja del distribuidor. Ajá. Y yo les digo, ¿cada cuánto vas a Nogales? Yo he escuchado quejas de distribuidores que no tienen idea. ¿Cada cuánto vas a Nogales? ¿Te has sentado en el escritorio de tu vendedor de allá? No. ¿Y por qué no? ¿Lo has acompañado a visitar a los clientes que terminan comprando tu fruta? No. ¿Para eso le pago? A ver, ¿quién va a defender más la fruta? ¿Ese señor o tú? Sí, pues tú no eres el único que la abastece, pues al final de cuentas. No lo había pensado, que entre el agricultor tienen que ir conociendo también su cadena, no nada más hasta producir, sino hasta
Hasta el final. Hasta el final. Hay gente que sí lo sabe. Claro, no tengo duda. No tengo duda. Y hay varios que son de aquí de Culiacán que están muy metidos en el proceso y eso es bueno, pues. Sí. Yo soy de la idea romántica hasta de impulsar marca del tomate mexicano en Estados Unidos. De hacer este marketing que hicieron como con los aguacates, pues. Con las berries mismas. O sea, Pues sí. Lo que pasa es que está más atomizada los productores en las hortalizas. Yo tengo esa idea romántica y me gusta, tenemos amigos en común que piensan lo mismo, pero y creo que el productor debe de ocuparse más, un poquito más en esa parte, o bien poner asociaciones o grupos o hacer algo así, pues, pero bueno, eso ya está muy más alejado. Yo alguna vez me metía a las páginas de los grandes comercializadores y en más de una ocasión esos señores tienen el equivalente a un vicepresidente de ventas. Exacto. O un vicepresidente de mercadotecnia, sí. O un chief marketing officer. Yo les digo, pues, porque al final del día no es lo mismo ventas que mercadotecnia. Es correcto. Y de repente, pues a lo mejor te cuesta lo mismo hacer una caja de 25 libras de Roma que hacer 25 clamshells de a libra de uva. No sé si, no, la mano de obra. Sí, pero al final del día, los kilos de nitrato de potasio, nitrato de calcio y de ácido fosfórico, tal vez vayan a ser los mismos. Uh-huh. Porque es una planta que en lugar de sacar bolas, saca canicas. Sí, sí, sí. Ahora, también a veces hay que ver cuál es el precio por kilo de las canicas. Y si esas canicas, ¿a cuánto me las pagan en una caja al granel o dentro de un clamshell? Es correcto. Que todo el mundo a lo mejor dice, yo las quiero vender, las quiero ver en tal tienda al detalle en un clamshell. Pues sí, pero tienes que hacer un trabajo hacia adentro. Ahí hay marketing, ¿no? Eso es marketing. Es correcto. Bien. Pedro, si pudiera darle 3 recomendaciones a un productor para mejorar la rentabilidad de su operación, ¿cuáles serían? 3. Revisar el costo. Revisar las temporadas anteriores. Las últimas 2 o 3 y compararlas. Cuando yo llegué aquí, alguien me dijo que eran 100 lecciones y era una por año. Y a ese señor, que fue mi jefe, pero también había sido mi compañero desde la primaria, le dije, estamos jodidos. No puede ser. No puede ser. Y la otra que, esto yo lo aprendí, en Atlanta hay una expo, un show, que se le llamaban el show de los pollos, el poultry show. Y ahí me tocó conocer a unos individuos que vendían una solución de computación que le ayudaban al engordador a mejorar su receta a través de los distintos insumos que tenía disponibles. Yo dije, ¿y no se podrá hacer lo mismo acá? O sea, yo de ahí tomé la idea de sacar la conversión, porque al final del día, porque también cuando yo presentaba eso es que el intercambio catónico, no sé qué, está muy complicado, Pedro. Bueno, vamos a verlo por kilos. Toneladas de fertilizante contra toneladas de fruta. Velo así, lo más burdo posible. Más fácil. Coloquial, como dicen. Sí, sí, sí. Y aún entre ellos había diferencias. Oye, ¿y cuánto le metió él más? Pues ahí están las diferencias, si quieren véanlas. Pero sí, alguien me va a decir, no, y que los suelos y que esto. Si le quieres buscar diferencias, las vas a encontrar. Pero una de las cosas que yo aprendí es que las temporadas sí se parecían. Ok. Y hay que aprender de ellas, pues. Hay que afinarlas. Pero a lo mejor es tan dinámico el trabajo que no te da tiempo de hacer algo importante que no es urgente. Y ahí volvemos a la cuestión de prioridades y al cuadro de COVID. Y aplica a cualquier negocio, no nomás una agrícola, ¿no? Sí. Este tema de las prioridades, qué complejo. Y eso también da para... Hay un cursito muy interesante que se llama desde Franklin Covey que a mí me marcó. Ok.
yo necesito estudiar todavía más, ¿no? Sobre estos temas. Pedro, muchas gracias. No sé si tenga algo más que compartirnos. No, gracias a ti por permitirme platicarte un poquito de cómo me he divertido en este mundo agrícola. Tiene muchas historias que contar. Tal vez nos quedamos hasta cortos. Yo le dejo igual la puerta abierta. Ojalá le vaya muy bien allá con los productores de berries. Y si es el caso también, que los productores de hortalizas mexicanos también se adelanten, se anticipen a estas demandas de los compradores, peticiones que se están viniendo, ¿no? A cumplir con estas regulaciones, no sé cómo llamarle precisamente. Entonces, Pedro, muchas gracias, suerte por allá. Entonces, bueno, quizá la rentabilidad no siempre está en vender más caro, a veces está en comprar mejor, medir mejor y tomar mejores decisiones. Espero que este episodio les haya gustado. Yo soy Marco Díaz, Pedro Antonio Borboa. Pues ahí estamos, muchas gracias. Gracias.